entre el 0 de mayo y su entrega a los Estados Unidos, la rendición de Joaquín Guzmán López, ayer la Fiscalía General de la República que dice se nos perdió Ovidio, ¿dónde lo tienen? Estados Unidos lo sacó de la cárcel, ¿qué pasó? Y en medio de todo esto, lo que políticamente le ha costado a Morena por las declaraciones del mayo en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y hoy se anuncia que Osiel Cárdenas Guillén fue liberado. Tenía 21 años de prisión en los Estados Unidos. Había sido ahí acusado y sentenciado. Vamos con Armando Guzmán para que nos diga qué pasó, por qué fue liberado Osiel Cárdenas Guillén. Pues uno de los capos más famosos en México en décadas. ¿Cómo estás, Armando? Qué gusto saludarte allá en Estados Unidos. Con mucho gusto estar contigo, Carlos. Buenas tardes. Efectivamente, y la noticia es así como para caerte de la silla. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, dicen en el Departamento de Prisiones en Estados Unidos que después de 21 años en prisión, bueno, pues fue liberado porque tenía una condena de 25 años. Se portó bien, los abogados insistieron, consiguieron estos 4 años de reducción y entonces está libre a partir de hoy. Te voy a decir, después de lo que Cárdenas Guillén ha hecho desde los años 80 en que inicialmente traficaba cocaína y marihuana y después formando la pandilla rival de los Zetas y con todo este tipo de cosas, tú esperarías que este hombre se pasara mucho tiempo en la cárcel, pero no, es más, durante mucho tiempo no supimos si en realidad Osiel Cárdenas estaba en Florence, en Colorado, en la prisión de super seguridad. Finalmente, ahora lo ponen en libertad después de haber tenido una insistencia de la DEA en que no lo hicieran, pero cumplió 21 años y entonces para afuera. El día de hoy ya no quisieron pagar más por su estancia y lo pusieron fuera. La cuestión es a dónde va, qué va a hacer, se regresa a México, todo este tipo de cosas. O sea, está libre y puede hacer lo que quiera. Totalmente libre. Él pagó los 25 años que Estados Unidos le impuso desde el 2003 y entonces con eso pues queda en la calle. Qué interesante todo lo que está pasando. Y además tienes lo del mayo allá, entonces bueno, se va a poner caliente esto, Armando. Y lo de Ovidio no lo encuentran en ningún lado. Claro, ¿dónde quedó Ovidio? Te voy a decir, la cuestión del Buró de Prisiones tenía claramente algo que decía released, liberado. Entonces debía estar en algún lado. Lo que podría ser, Carlos, y esto es lo que me dicen a mí, es que puede estar en manos de alguien como el servicio de Marshals, los alguaciles, que es lo que ocurre cuando ponen a alguien en peligro y lo sacan del lugar y lo ponen en otra casa, en una casa de seguridad. La cuestión y la gran pregunta aquí es, ¿fue Ovidio liberado a cambio de la entrega del mayo? Esto todavía complica más el cuento. Y esto fue parte también de lo que su hermano Joaquín está tratando de negociar desde Illinois, porque 2 días antes de que eso pasara, ¿te acuerdas? Fue cuando Ovidio desapareció y siguen sin encontrarlo. ¡Qué cosa! Armando, gracias por este reporte y estamos en contacto. Con mucho gusto, Carlos. Buenas tardes. Hasta luego. Y esto es una amenaza perenne contra el gobierno de López Obrador, porque lo que puede contar el Mayo Zambada sobre sus vínculos políticos y lo que está pasando en Sinaloa. Ayer por la tarde hubo un pánico que hizo recordar a toda la gente al Culiacanazo de 2019. Aquella tarde en que fue detenido y luego liberado Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. Bueno, pues ayer volvieron a sentir el mismo pánico, la gente encerrada en sus casas, las calles vacías, las oficinas desalojadas, los negocios cerrando. A los funcionarios del gobierno les llegaban en sus chats mensajes de váyanse a sus casas. Se cerraron negocios, la gente se resguardó, obviamente explotaron las redes sociales, se suspendió el transporte público. Hubo presencia de helicópteros sobrevolando la zona, movilización de fuerzas federales. Por momentos corrió la versión de que había sido detenido Iván Archibaldo Guzmán, uno de los más relevantes hijos del Chapo Guzmán, cosa que fue extraoficialmente desmentida por las autoridades. Después de un par de horas, los bloqueos se levantaron. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, mientras todo esto pasaba, pues estaba de visita, estaba volando hacia la Ciudad de México, porque hoy estuvo en Palacio Nacional. Y antes de entrar, aseguró que lo que vivió ayer Sinaloa fue un incidente. Así le llamó. Incidente.
Que nomás una patrulla del ejército se encontró con una camioneta de gente armada y ya. Incidente. ¿Vieron las imágenes del incidente? Me acabo de acordar ahorita cuando se cayó la línea 12 del metro. Murieron casi 30 personas y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo también que había sido un incidente. ¿Qué cosa? La Fiscalía General de la República emitió ayer un comunicado en el que precisó que, según la secuencia cronológica de la investigación que sigue en el caso de Ismael El Mayo Zambada, hay pruebas de una conexión entre el secuestro de este narcotraficante y la excarcelación de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo, del Centro Correccional de Chicago al que había llegado en septiembre del año pasado. La Fiscalía asegura que Ovidio Guzmán fue excarcelado 2 días antes del presunto secuestro del Mayo Zambada, exactamente el 23 de julio de 2024. Sin embargo, la información ofrecida ayer por la Fiscalía no es nueva. La noticia de que Ovidio Guzmán había dejado de aparecer en los registros carcelarios de Estados Unidos se dio a conocer en realidad hace más de un mes. Según notas publicadas el 25 y 26 de julio, tras la captura del Mayo Zambada, el nombre de Ovidio no apareció más en el Buró Federal de Prisiones precisamente desde el día 23. En esas notas se dijo que probablemente tras pasar 10 meses en la prisión de Chicago, el hijo del Chapo había sido trasladado a otro centro penitenciario o se había convertido en testigo protegido. El comunicado de la Fiscalía General de la República parece confirmar que esto último fue lo que ocurrió. El documento asienta que las autoridades mexicanas desconocen hasta el momento cuál es el estatus de Ovidio y cuál es su ubicación dentro del territorio norteamericano. El Mayo Zambada sostuvo en una carta dada a conocer por su abogado que el 25 de julio había sido secuestrado con lujo de violencia por Joaquín Guzmán López, quien lo condujo en contra de su voluntad hasta un avión que lo llevó a un aeropuerto ubicado en las cercanías del Paso, donde fue entregado a autoridades estadounidenses. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha confirmado que el Mayo Zambada salió del país en contra de su voluntad. El propio fiscal general de los Estados Unidos confirmó que el Mayo había salido de México en contra de su voluntad y reveló que Joaquín Guzmán López hizo varias propuestas antes de entregarse al gobierno estadounidense. Todo confirma entonces que se trató de una traición ocurrida al interior del cártel de Sinaloa con la intención de que Ovidio y Joaquín Guzmán López, y probablemente también el propio Chapo Guzmán, obtuvieran beneficios. Otra parte relevante del comunicado dado a conocer ayer indica que la Fiscalía General de la República ha solicitado 5 veces al gobierno de Estados Unidos tanto la identidad como la documentación del piloto que el 25 de julio condujo al Mayo a aquel país. De acuerdo con el comunicado, la respuesta de Estados Unidos ha sido el silencio. El presidente López Obrador afirmó hace unos días que había puesto en pausa al embajador norteamericano Ken Salazar por las opiniones que éste había vertido sobre los peligros de la reforma judicial ordenada por el presidente. Pero todo, en el caso del Mayo Zambada, revela que a quien en realidad pusieron en pausa en los Estados Unidos fue al propio AMLO. Lo prueban todas las veces en que la Fiscalía General de la República ha solicitado informes sobre el caso sin obtener respuesta. Y lo prueban todas las veces en que el propio presidente de la República ha pedido al gobierno de Estados Unidos que le explique qué fue realmente lo que sucedió. En todos esos casos, la respuesta ha sido la misma. Estados Unidos tiene en sus manos a 2 de los narcotraficantes más poderosos de México. Es decir, Estados Unidos tiene en sus manos información sobre las complicidades de estos narcos. Lo que no tiene es intención de compartirle nada al gobierno de López Obrador, a cuyo sexenio solo le queda de vida un mes. El subtexto de los comunicados ofrecidos por la Fiscalía General de la República indica que hubo un acuerdo para entregar al Mayo y que la desaparición de Ovidio Guzmán de los registros carcelarios se halla conectada con ese arreglo. Los hechos violentos registrados ayer en Culiacán, luego del enfrentamiento entre sicarios y elementos del ejército mexicano, revelan también la tensión explosiva que se está viviendo debajo de la supuesta normalidad en que todo se halla tras la entrega y captura de los capos. Están pasando cosas en la oscuridad en que hoy se halla el gobierno de México.